Antes de que existieran traducciones, doctrinas o denominaciones, hubo una voz. Una voz que resonó en el Edén, pura, sin intermediarios, sin filtros humanos. Esa voz era la de Yahweh, hablándole al hombre en el idioma original del cielo, la Sona Codes, el lenguaje santo. No era simplemente una lengua hablada, sino una vibración espiritual, una frecuencia divina donde cada palabra contenía poder creativo, propósito y revelación. En ese lenguaje, las letras no eran símbolos, sino portales, no eran sonidos, sino energía viva. Comprenderlo no era solo cuestión de gramática, sino de conexión. Cuando Yahweh dijo Yeyor, sea la luz, Génesis 1:3, no solo pronunció una orden, liberó energía creadora que aún hoy sostiene el universo. En la raíz hebrea, davar, significa palabra, pero también acción y cosa. Es decir, en el pensamiento hebreo, hablar no es distinto de crear. Por eso, cuando Yahweh habló, todo cobró forma. Cada sonido divino tenía dirección, intención y poder. Cada letra del alfabeto hebreo, Aleph Bet, es una entidad espiritual que lleva en sí misma significado, peso y propósito. La humanidad perdió gran parte de esa comprensión cuando se alejó de la raíz original. Las traducciones posteriores, aunque útiles, diluyeron la esencia espiritual del mensaje. Porque en hebreo, cada palabra es una llave, y cada llave abre un misterio del corazón del Creador. Cuando leemos las Escrituras desde la raíz hebrea, la palabra deja de ser un texto antiguo para convertirse en un río vivo de revelación. Como dice el Salmo 119, 130, el abrir de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. El hebreo bíblico no es solo un idioma de comunicación, sino de creación. Por eso, los sabios enseñaban que la lengua hebrea es el ADN del universo. En el Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos del pensamiento hebreo, se dice que Yahweh creó el mundo con las 22 letras del Aleph Bet, formando realidades con combinaciones divinas. En este sentido, aprender desde la raíz hebrea no es un ejercicio académico, sino una forma de volver al diseño original de la fe. Cuando Yeshua hablaba, no lo hacía en el lenguaje de los imperios, sino en el idioma del pacto, el hebreo y el arameo, que conservaban las expresiones espirituales de la Torá. Cada palabra que pronunciaba llevaba la esencia del Creador, porque él mismo era el Dabar Elohim, la palabra viva de Yahweh manifestada en carne, Juan 1:14. Comprender su enseñanza en su raíz original no es un lujo teológico, es una necesidad espiritual. Solo así entendemos por qué cada parábola, cada expresión, cada gesto tenía profundidad más allá de la superficie. Por ejemplo, cuando Yeshua dijo Shalom no solo estaba deseando paz, sino plenitud, restauración y alineación con el propósito divino. En hebreo, Shalom viene de la raíz Salem, que significa estar completo. Así, hablar en el lenguaje santo no era recitar, sino activar realidades espirituales. Y eso es lo que el mundo moderno ha perdido, el poder de la palabra original. El profeta Sofonías anunció un tiempo de restauración de este lenguaje divino. Entonces devolveré a los pueblos un lenguaje puro, Safá Berurá, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Sofonías 3:9. Este versículo profetiza no solo una unificación lingüística, sino una restauración espiritual. El lenguaje puro no es únicamente el hebreo hablado, sino la restauración de la intención divina en nuestras palabras. En otras palabras, cuando el creyente vuelve a las raíces, su boca y su corazón comienzan a hablar el mismo idioma que Yahweh. Por eso, volver a las raíces no es una moda ni un movimiento religioso, es un retorno al diseño original del reino. En Deuteronomio 32:7 se nos ordena: acuérdate de los días antiguos, considera los años de generación en generación. No se trata de vivir en el pasado, sino de recordar el propósito. Las raíces no son un ancla que te detiene, sino la base que te sostiene. Cuando entiendes la raíz, comprendes el fruto. En el hebreo, la palabra sores significa raíz, y está íntimamente ligada al concepto de identidad. Lo que no tiene raíz se seca, y lo que no tiene identidad se confunde. Por eso, el enemigo ha tratado por siglos de desconectarnos de nuestra raíz hebrea, porque quien pierde la raíz, pierde la revelación. Pero quien vuelve al origen, vuelve a escuchar la voz de Yahweh con claridad. La palabra de Yahweh no fue dada en un idioma casual. Fue dada en un idioma con estructura espiritual. Cada nombre, cada verbo, cada número tiene un propósito. Por ejemplo, el nombre de Yahweh está formado por letras que representan pasado, presente y futuro, indicando que él trasciende el tiempo. Su nombre mismo es una enseñanza. Su lenguaje, una extensión de su naturaleza.
Cuando hablamos de volver a las raíces, hablamos de reconectarnos con la Lashon HaKodesh, con la forma en que Yahweh eligió revelarse. No se trata solo de pronunciar palabras hebreas, sino de pensar con la mentalidad hebrea, la Masabá Ibrit, una mente que percibe la fe como un camino de acción, no solo de creencia. Porque en la cosmovisión hebrea, creer no es un pensamiento pasivo, sino un compromiso activo. Emuná, fe, viene de Aman, que significa sostener, afirmar, actuar. Así, cuando Yeshua enseñaba sobre fe, estaba hablando de una acción continua que nace de la confianza. Por eso, quienes estudian la raíz hebrea descubren que las escrituras no se contradicen, sino que se entrelazan. Que los misterios del nuevo pacto no anulan el antiguo, sino que lo cumplen. Que Yeshua no fundó una religión nueva, sino que restauró el sentido original del reino anunciado en hebreo por los profetas. Hoy más que nunca, el llamado de Yahweh es a volver a escuchar su voz desde el principio, a dejar de depender de interpretaciones humanas y a beber directamente de la fuente. Volver a las raíces no es alejarse de la gracia, sino entenderla en su plenitud. Es comprender que la Torá no fue dada como carga, sino como dirección, que el idioma del cielo aún resuena en la tierra, y que cada vez que pronunciamos su palabra con reverencia, estamos participando de ese mismo poder creador que habló el universo a la existencia. Porque si Yahweh eligió revelar su palabra en hebreo, fue porque ese idioma contiene el ritmo, la intención y la vibración de su propia naturaleza. Al volver a la raíz, aprendemos a escuchar con el corazón y no solo con los oídos. A entender que cada mandamiento, cada promesa y cada profecía no están escritas para limitarnos, sino para llevarnos de regreso a Él. El pueblo que conoce su raíz no se deja mover por doctrinas pasajeras. El creyente que comprende la Lashon HaKodesh no repite por costumbre, sino que declara con conciencia. Volver a las raíces es volver al diseño original donde palabra y propósito son uno, donde la voz del Creador aún habla a través de su creación. Yahweh sigue hablando, pero solo los que afinan su oído al idioma del Espíritu pueden reconocer su voz. Por eso, este es el tiempo de redescubrir el lenguaje del cielo, de reabrir el corazón al sonido que formó los mundos y todavía llama a sus hijos a regresar. Desde el principio, Yahweh habló. No escribió primero, no esculpió primero, sino que habló, y el universo respondió. Cada galaxia, cada forma de vida, cada respiración humana fue marcada por el eco de su voz. Pero lo que muchos ignoran es que el sonido que salió de su boca no era un ruido sin forma, sino un lenguaje estructurado con propósito eterno. Ese lenguaje era, y es, el Lashon HaKodesh, el idioma santo, el sonido del cielo. Y dentro de ese sonido, cada letra hebrea lleva una chispa del misterio del Creador mismo. Cuando decimos letras, en realidad hablamos de energías divinas codificadas. Las 22 letras del alfabeto hebreo no nacieron del hombre, sino que fueron reveladas por el Espíritu. En la tradición hebrea se enseña que Yahweh usó esas letras como instrumentos para formar el mundo, como un artesano que combina tonos y frecuencias para dar forma a lo invisible. Por eso el Sefer Yetzirah, libro de la formación, declara: por medio de 32 senderos de sabiduría, Yahweh grabó y creó su universo, con 10 sefirot, atributos divinos, y 22 letras. Cada letra es más que una forma gráfica, es una frecuencia espiritual. Cuando pronuncias una palabra en hebreo, si lo haces con entendimiento, estás liberando energía espiritual que tiene una función específica. Por ejemplo, la Aleph, la primera letra, representa la unidad de Yahweh, el aliento invisible que sostiene todo. No tiene sonido propio, porque el Eterno mismo trasciende el sonido. Es la respiración divina, el comienzo de todo sin tener principio. Luego está la Bet, que abre la Torá con la palabra Bereshit, en el principio. Los sabios dicen que Yahweh comenzó la creación con Bet porque su forma se abre hacia adelante, indicando que debemos mirar hacia lo que está por venir, no hacia lo que quedó atrás. Así, hasta la forma de cada letra revela una enseñanza. La Bet representa la casa, el hogar, la creación que recibe al Creador, porque el mundo fue diseñado para ser su morada entre nosotros. La Gimel y la Dalet, tercera y cuarta letras, representan un misterio de misericordia. Los antiguos rabinos enseñaban que la Gimel simboliza al que da, el benefactor, y la Dalet al necesitado, el que recibe. En la estructura divina del idioma, incluso el acto de dar y recibir tiene un lugar. Yahweh enseñó a través del lenguaje mismo que la creación se sostiene en la relación entre dar y recibir, entre gracia y obediencia, entre misericordia y verdad. Cada letra tiene también un valor numérico, gematría, y ese valor no es casualidad. El número en el pensamiento hebreo no es una medida matemática, sino una dimensión espiritual.
Por ejemplo, la letra Yod tiene el valor de 10 y representa la semilla de la creación. Es la letra más pequeña del Alef-Bet, pero según la tradición, todas las demás letras nacen de ella. Yeshua mismo aludió a esto cuando dijo en Mateo 5 y 18, «Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la Torá». Con esto, estaba revelando que cada trazo de las letras hebreas contiene poder eterno y perfección divina. Las letras hebreas no se leen solo con los ojos, se perciben con el espíritu. En cada una hay un sonido que vibra con el corazón del Creador. Por eso, en la mística hebrea, se dice que cuando alguien pronuncia las palabras de la Torá con reverencia, los ángeles se inclinan, porque reconocen en esas vibraciones el eco del lenguaje con el que fueron creados. Tomemos, por ejemplo, el nombre de Yahweh, Yod-He-Vav-He. No es un nombre común, es un misterio sonoro. Cada letra representa una dimensión del ser divino. La Yod es la chispa inicial, el punto donde todo comienza. La He es el aliento, la manifestación del espíritu. La Vav es el canal que une el cielo con la tierra. Y la última He representa la presencia divina revelada en el mundo físico. Así, el nombre de Yahweh encierra dentro de sí la totalidad de la existencia, el Creador, la creación y el propósito de unión entre ambos. Cuando pronunciamos ese nombre con reverencia, no solo estamos llamando a Dios, sino sintonizando con su frecuencia eterna. Por eso, el pueblo hebreo siempre tuvo tanto cuidado con las palabras. Sabían que hablar era activar fuerzas espirituales. No era superstición, era comprensión espiritual profunda. Cada sonido, cada sílaba, cada letra era un acto de creación. De ahí viene la enseñanza del Koach HaDibur, el poder de la palabra. Cuando hablas, creas. Cuando callas, preservas. Cuando bendices, abres portales de luz. Y cuando maldices, levantas muros de oscuridad. Yeshua comprendía esto perfectamente. Por eso, cada vez que hablaba, las cosas cambiaban. Cuando dijo levántate al paralítico, no fueron simples palabras, sino una vibración celestial alineada con la voluntad de Yahweh. Cuando ordenó al mar calmarse, el viento y las olas obedecieron, porque el sonido que salía de su boca era el mismo que creó el mar en el principio. Cada sílaba de Yeshua era una restauración del sonido original del Edén, un recordatorio de que el Verbo Divino aún tenía autoridad sobre el caos. Cuando comprendes esto, tu relación con el lenguaje cambia. Dejas de usar palabras por costumbre y comienzas a medirlas por su peso espiritual. Te das cuenta de que las letras del hebreo no son ornamentos antiguos, sino códigos de energía divina que aún operan en el universo. En el hebreo, la palabra voz se dice kol, y también puede traducirse como vibración o frecuencia. Por eso, cuando los profetas decían escucha la voz de Yahweh, no se referían solo a un sonido audible, sino a una frecuencia espiritual que el corazón debe aprender a percibir. Esa misma frecuencia está contenida en cada letra. Por eso, estudiar el hebreo desde su raíz no es aprender un idioma, sino aprender a escuchar al Creador. El Salmo 29 lo expresa con una majestuosidad divina. Col Yahweh sobre las aguas, truena el Elohim de gloria, Yahweh está sobre las muchas aguas. La voz de Yahweh quebranta los cedros. La voz de Yahweh hace temblar el desierto. Cada repetición de Col Yahweh en este salmo revela una capa de poder creativo. La voz del Creador no solo comunica, transforma. Cada letra, cada palabra pronunciada por Él, aún resuena en los cimientos de la creación. Nosotros, como portadores de su imagen, también llevamos ese don, el de emitir sonido que puede crear o destruir. Por eso es vital alinear nuestra voz con la suya, para que lo que pronunciemos tenga vida y no muerte, luz y no oscuridad. Las letras hebreas son la música del cielo escrita en forma visible. Cada una tiene una melodía espiritual que, cuando se comprende, despierta algo en el alma. Cuando pronuncias correctamente las palabras del nombre o de la escritura, estás participando del canto original de la creación. Yahweh no dejó que la humanidad se comunicara solo con palabras, le dio símbolos de luz, vibraciones de eternidad y un idioma que conecta lo visible con lo invisible. Así, entender el poder de las letras hebreas es volver a escuchar el eco del principio. Es redescubrir que el sonido del cielo aún habla, aún crea, aún llama a los hijos de la luz a sintonizar con la voz del Padre. El nombre de Yahweh no es simplemente una palabra, es un misterio codificado, una expresión viviente de su esencia. En hebreo, el nombre sagrado, Yod-He-Vav-He, no puede traducirse con exactitud, porque no pertenece a la dimensión del tiempo ni del espacio. Es más que un título, es el verbo de la existencia misma, la raíz de todo lo que fue, es y será.
Cada letra de este nombre contiene una vibración que sostiene los mundos visibles e invisibles. No hay en el universo otro sonido tan poderoso ni tan sagrado. En la raíz hebrea, el nombre de Yahweh se relaciona con el verbo Abba, que significa ser, existir, manifestarse. Por eso, cuando él se reveló a Mosé en la zarza ardiente, Éxodo 3 y 14, y dijo, Eye, yo soy el que soy o literalmente seré el que seré. Estaba revelando que su existencia no depende de nada creado. Yahweh es el ser absoluto, la fuente de toda vida, el flujo eterno del ser. El tetragramatón, esas 4 letras divinas, encapsula ese mismo principio, el fue, el es y el será. El judaísmo siempre ha tenido un profundo respeto por este nombre, al punto de no pronunciarlo en vano. No por miedo supersticioso, sino por conciencia espiritual. Entendían que el nombre porta la presencia, y pronunciarlo sin discernimiento era como invocar una energía que el alma no podía sostener. Por eso, los sacerdotes solo lo pronunciaban en Yom Kippur, el día más sagrado del año, y solo dentro del lugar santísimo. Allí, en el silencio del templo, cuando el sumo sacerdote pronunciaba las 4 letras, el pueblo entero se postraba rostro en tierra, porque sabían que no estaban escuchando un nombre, sino el sonido del Creador respirando sobre su creación. El nombre inefable es el corazón de toda la Torá. Está oculto en los textos, escondido entre las letras, revelándose solo a quien busca con humildad. En Números 6, 24-26, cuando Yahweh ordenó a los sacerdotes bendecir al pueblo, dijo, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En hebreo, la frase pondrán mi nombre indica literalmente colocar una energía, un sello divino sobre la persona. Es decir, el nombre de Yahweh es un manto de cobertura, una frecuencia de luz que protege y transforma. Cada letra del nombre tiene su propio poder. La Yod es el punto inicial, la chispa del infinito. Representa la semilla de toda existencia, el germen de la creación. Es pequeña en forma, pero gigantesca en significado, porque todo lo que existe procede de esa chispa divina. La G simboliza el aliento, la revelación, la presencia del espíritu que se manifiesta. La Vav es el canal, la conexión entre el cielo y la tierra, la unión entre lo espiritual y lo físico. Y la última G vuelve a representar la manifestación, pero ahora en el mundo material, como si el espíritu descendiera para habitar entre nosotros. Cuando se unen, estas 4 letras revelan el proceso eterno de la creación. Yod, la intención divina, G, la revelación, Vav, la conexión, y G, la manifestación. Cada vez que el nombre de Yahweh es pronunciado o meditado con reverencia, este proceso se activa. Es como si su energía creadora fluyera nuevamente sobre la persona que lo invoca con pureza. Por eso en el Salmo 113, 3 está escrito, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre de Yahweh. No se trata solo de adoración, sino de mantener viva la vibración divina en la tierra. Los sabios de Israel enseñaban que incluso las criaturas del mundo natural contienen ecos del nombre. La respiración humana, por ejemplo, está compuesta por 2 sonidos, una inhalación y una exhalación, que juntos suenan como Yahvé. Cada respiración que tomas es un recordatorio de que su nombre está grabado en tu ser. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es inhalar su nombre, y cuando partimos, lo último que hacemos es exhalarlo. Así, la vida misma es una pronunciación constante del nombre del Eterno. Yeshua, como maestro de la palabra viva, reveló la profundidad de este misterio. En Juan 17, 6 dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No solo enseñó a pronunciarlo, sino a vivirlo. Manifestar el nombre no significa repetirlo mecánicamente, sino reflejar su carácter, su compasión, su verdad. En la mentalidad hebrea, nombre, Shem, no es un rótulo, sino la esencia. Por eso, cuando Yeshua manifestó el nombre del Padre, lo hizo mostrando su naturaleza, misericordia, justicia, santidad y amor. Comprender el nombre inefable no es cuestión de teología, sino de relación. En el hebreo antiguo, conocer el nombre de alguien significaba tener intimidad con su ser. Cuando Yahweh permitió que su nombre fuera revelado, estaba invitando al ser humano a una comunión profunda. Era como si dijera, este es mi código, mi sonido, mi energía. Cuando invoques mi nombre con fe, yo estaré contigo. Por eso, en Joel 2 y 32 está la promesa eterna. Y acontecerá que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Invocar no es recitar, es conectarse espiritualmente con su presencia. Es abrir el corazón y dejar que el eco de su nombre resuene dentro del alma hasta transformarla.
En la tradición mística, se dice que cada vez que una persona proclama el nombre con pureza, una luz se enciende en los mundos superiores. Y esa luz desciende sobre ella, purificando su entorno, su mente y su espíritu. Por eso, los antiguos oraban no solo con palabras, sino con respiración, dejando que el nombre se elevara en cada exhalación como una ofrenda de alabanza. El nombre inefable es el código que mantiene el universo unido. No es un secreto para unos pocos iniciados, es un llamado para toda la humanidad. Cada vez que alguien pronuncia con reverencia Yahweh, está recordando el pacto original, está alineando su vida con la fuente de todo ser. Y en ese instante, el alma vuelve a su origen, a la voz que la llamó por primera vez a existir. Yeshua enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa frase no es una fórmula, es una revelación. El propósito de toda vida humana es santificar el nombre, es decir, reflejar su gloria en la tierra. Cuando nuestras palabras, decisiones y acciones reflejan su carácter, el nombre se santifica a través de nosotros. Cada generación ha sido llamada a redescubrir este código divino. No para usarlo como un talismán, sino para volver a la frecuencia del Creador, a la pureza de su sonido, al misterio de su presencia. Pronunciar el nombre es recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde regresaremos. Porque toda existencia, desde la primera chispa del universo hasta la última respiración del tiempo, vibra con las 4 letras del nombre sagrado. El nombre de Yahweh es un misterio que no se encierra en una sola cultura ni en un solo idioma. Es verdad que el hebreo, la Zona Codes, la lengua santa, fue el canal que él eligió para revelarse, el idioma en el que escribió su Torá, en el que habló a los profetas y en el que Yeshua mismo enseñó. Pero esto no significa que quien no lo hable esté perdido, ni que la salvación esté limitada a las letras o sonidos de una lengua. Yahweh mira el corazón antes que la pronunciación, él escucha la intención antes que la gramática. El hebreo no es un requisito para ser amado por el Creador, es una puerta de entendimiento. Es la raíz desde donde fluye la revelación más pura, el idioma que contiene la esencia de su pensamiento. Cada palabra hebrea es una semilla viva que, cuando se comprende, revela matices del amor, la justicia y la misericordia de Yahweh. Por eso, acercarse a este idioma no es cuestión de elitismo espiritual, sino de anhelo por conocerlo mejor, de ir más profundo en su palabra, de beber del agua original y no solo de los ríos que se formaron después. El mismo Yeshua, que hablaba y enseñaba en hebreo y arameo, nos mostró que el reino del cielo no depende de la lengua humana, sino del espíritu que la pronuncia. En Juan 4:24 dijo: Yahweh es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto significa que la verdadera conexión no está en la forma, sino en la esencia. Sin embargo, cuando comprendemos las palabras en su raíz, la verdad se amplía, la fe se profundiza, y lo que antes eran letras se convierte en vida espiritual. Estudiar el hebreo no es aprender un idioma más, es escuchar el eco original de la voz que creó los cielos y la tierra. Es volver al lenguaje donde luz significa or, una palabra que no solo describe brillo, sino revelación espiritual. Es descubrir que paz, Shalom, no significa solo ausencia de guerra, sino plenitud, totalidad y restauración divina. Es entender que fe, emuná, no se trata de creer algo, sino de caminar con fidelidad constante. Cuando entiendes esto, la escritura deja de ser un texto y se convierte en una conversación viva entre el Creador y tu alma. El hebreo no cambia tu salvación, pero puede iluminar tu entendimiento. No te hace más digno, pero te lleva más cerca del corazón de Yahweh. No sustituye al Espíritu, sino que coopera con él. Porque el Espíritu Santo, Ruach HaKodes, se mueve sobre la palabra revelada, y mientras más comprendemos su palabra en su forma original, más nos alineamos con su pensamiento eterno. Por eso, no tengas miedo si no sabes hebreo, ni te sientas menos espiritual por leer traducciones. Lo importante es el hambre por la verdad. Yahweh ve tu deseo de aprender, y cada paso que das hacia la comprensión de su raíz, él lo honra. Pero si hay algo que el Eterno busca, es que su pueblo vuelva a la pureza del mensaje, al sonido que él habló al principio. No para dividirnos, sino para que recordemos que venimos de una misma raíz, de un mismo nombre, de un mismo propósito. Así que si este mensaje ha encendido en ti el deseo de conocer más, no lo ignores. Quizá Yahweh te está llamando a redescubrir la profundidad de su palabra, a mirar la escritura con nuevos ojos, y a entender cómo el idioma del cielo revela misterios que transforman el alma. Te invito a dejar en los comentarios una palabra de fe que exprese tu deseo de ir más profundo. Escribe algo sencillo pero verdadero, como:
Quiero conocer la raíz del corazón de Yahweh. Y si este tema ha tocado tu espíritu, te invito a ver la enseñanza en nuestro canal que continúa esta revelación. El verdadero significado de las palabras hebreas bíblicas que transforman tu fe. Allí descubrirás cómo cada palabra en la zona Codes lleva una chispa divina que puede renovar tu manera de orar, pensar y creer. Porque quien busca la raíz, encuentra la verdad. Y quien encuentra la verdad, encuentra al Eterno.